¿Qué tal? Este es Derek Castillo con otro video para los alumnos de la licenciatura en Biología Ambiental de la UAM Lerma. Estamos en la UEA Elementos de Modelación Matricial y nuestro tema para hoy es el tema de secuencias. Bien, entonces el plan de nuestra plática ahorita es ver lo de las secuencias. Primero vamos a ver qué son, luego para qué sirven y cómo se estudian. Entonces, en primer lugar, vamos a ver que nuestras secuencias vamos a ver como números ordenados. Por ejemplo, aquí en el eje tengo una n y luego un subíndice. Entonces, mi n es la letra que está indicando la secuencia y después tengo el subíndice que me está indicando el orden. Entonces, supongamos que estoy viendo el crecimiento de una población, entonces la n va a ser el número de individuos en esa población y el subíndice puede ser la generación, ¿no? Entonces, n sub 0 sería la primera generación en el tiempo cero, vamos a ponerlo así, cuando recién em, arrancamos el reloj está en tiempo cero, y es la información de la condición inicial, cuántos individuos estoy sembrando, ¿no? Imagínense que voy a una presa y aviento peces, entonces estoy sembrando una cantidad inicial de peces en la presa. De acuerdo con las reglas de reproducción de la especie, voy a obtener n sub 1, ¿sale? Que es el número de individuos que voy a obtener en el siguiente tiempo o bien a la siguiente generación. Eso va a estar dado por la biología de la especie, ¿no? En general, por la ecología también vamos a ver nacimientos y mortalidades, van a producir la siguiente generación. Bien, entonces, hablando de las secuencias, ¿no? Bueno, necesito dos letras, ¿no? Ya vimos que necesito una letra, la N, para denotar mi secuencia, es decir, va a ser la letra que me va a identificar el número de individuos. Y después necesito otra letra o si quieren un número, o sea, puedo poner N sub T, donde la T indica el tiempo, que el tiempo generacional, o bien puedo poner n sub 0, n sub 1. Entonces necesito un subíndice en general, puede ser una letra o un número, y ese subíndice me va a indicar el orden. Así es de que necesito dos cosas para poder estudiar una secuencia, ¿no? Las secuencias que vamos a estudiar en primer lugar son las secuencias de primer orden. ¿Qué significa una secuencia de primer orden? Bueno, vamos a ir viendo conforme el diagrama que está aquí, ¿sale? En donde tengo una línea horizontal y esa línea horizontal tiene arriba la letra de la secuencia y abajo de la línea está el índice, es decir, la generación, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que tengo? Tengo n sub t a la izquierda, ¿no? O sea, tengo n arriba, t abajo, que es como n sub t, número de individuos en el tiempo t. En medio tengo n sub t más 1 y a la derecha tengo n sub t más 2. ¿Y cuál es la relación entre estas tres cantidades, ¿no? Son tres elementos de la secuencia. Lo está indicando la flecha que está más arriba. Entonces, ¿qué quiere decir eso? La flecha sale de n sub t y aterriza en n sub t más 1. Básicamente lo que estoy diciendo ahí es que con la información que está en n sub t, calculo n sub t más 1 y si para verlo de otra forma, me estoy basando en la generación inmediata anterior. Entonces, solo tengo que brincarme un índice de tiempo, o sea, el tiempo es un tiempo discreto, solamente van con números enteros, no hay números decimales. Entonces, solamente tengo que brincarme el número anterior para saber qué es lo que está pasando en el actual, ¿no? Lo que pasó ayer determina lo que va a pasar ahora, o lo que pasó en la generación anterior va a determinar lo que pase en la generación actual. Lo mismo hacia el futuro, dependiendo de lo que tenga yo en n sub t más 1, voy a poder proyectar hacia el tiempo t más 2. Entonces, esas son las secuencias de primer orden porque nada más hacen referencia al número inmediato anterior. Ejemplo, pues podemos ver un crecimiento exponencial en donde cada vez la población se duplica. Si yo inicio con 2 individuos en la población, entonces para la siguiente generación voy a tener 4.
Si tengo 4 individuos en esta generación, para la siguiente generación voy a tener 8. Si tengo 8, voy a tener 16, porque se está duplicando el tamaño de la población. Eso es el crecimiento exponencial más elemental, y eso me sirve como ejemplo de una secuencia de primer orden en donde solamente tengo que ver lo que pasó antes para saber lo que va a pasar actualmente. Luego, vamos a ponerle un poquito más complicado, las secuencias de segundo orden. ¿Qué significa? Veamos el diagrama que tenemos, ¿no? Tengo igual tres tiempos, mi secuencia en tres generaciones distintas, n sub t a la izquierda, n sub t más 1 en el centro y n sub t más 2 a la derecha. ¿Sale? Tenemos una de las flechas que ya conocemos, que es la que va de n sub t más 1 hasta n sub t más 2. Y luego tenemos otra flecha que abarca todo el tramo. Entonces va de n sub t hasta n sub t más 2. ¿Sale? Tengo dos flechas y entonces dice uno cómo calculo el orden en este caso, el orden de la secuencia. Voy a ver la flecha más larga, la que abarca más unidades de tiempo. Y esa es la que va desde n sub t hasta n sub t más 2. Está abarcando 2 unidades de tiempo y por lo tanto decimos que esta es una secuencia de segundo orden, ¿no? El ejemplo numérico más fácil que podemos encontrar es la secuencia de Fibonacci. Esta secuencia suma los dos números anteriores. Entonces, aquí en la secuencia, como podemos ver, tengo dos veces el número 1. Esa es mi condición, mi condición inicial en este caso consiste de dos cantidades, n sub 1 o n sub 0, la primera n sub 0 y la segunda n sub 1, y ambas valen la unidad. Y después, ¿cómo le hago para calcular la siguiente? Sumo las dos anteriores, la inmediata anterior y digámoslo así, la dos veces anterior. Entonces 1 más 1 igual a 2, que es la siguiente, 2 más 1, 3, y así podemos ir haciendo esa secuencia. Es una forma muy fácil de ver, ¿no? Ahora, tengo las preguntas como más interesantes y que ahorita no me va a dar tiempo de verlas en este video, pero que se ven en clase, es si ya tengo una secuencia, por ejemplo, estoy midiendo números, ¿no? Estoy, por ejemplo, midiendo, no sé, em, impulsos en la corteza cerebral a través de un electroencefalograma, ¿no? Eh, bueno, entonces tengo una cantidad de números que se van sucediendo, no están ordenados en el tiempo, y la pregunta es, ¿cuál es la ecuación que me podría representar esos números que yo obtuve, ¿no? Esa es una pregunta muy interesante. Hay varias formas de lograrlo. Podríamos usar recursos, por ejemplo, de series de tiempo. Podríamos ocupar recursos, por ejemplo, de regresión para responder ese tipo de preguntas, dependiendo, por supuesto, del comportamiento de la secuencia que yo estoy midiendo. ¿Sale? Entonces, la idea es que esta es la pregunta más dura. La otra pregunta que se relaciona con esta es justo al revés. Tengo la ecuación, ¿cuál es la secuencia? Pero bueno, eso se puede poner en cualquier hoja de cálculo, se puede poner en cualquier paquete tipo matemática, tipo R, tipo MATLAB, y entonces puedo ir mm, simulando los números en esta secuencia a partir de la fórmula, a partir de la ecuación. La pregunta más interesante, la pregunta más difícil es, tengo los números, ¿cuál es la ecuación? ¿Sale? No siempre es obvio cuál es la ecuación, pero como les digo, podemos buscar técnicas que vengan de la regresión o de los análisis de series de tiempo para poder contestar esa pregunta. Entonces ahí voy a dejar el video.